Comentario al quinto artículo del credo. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Por Santo Tomás de Aquino. Como hemos dicho, la muerte de Cristo consistió en la separación del alma del cuerpo, como también pasa en los demás hombres. Mas la divinidad estuvo tan indisolublemente unida al hombre Cristo que aunque el alma y el cuerpo se separaron el uno del otro, sin embargo la divinidad misma estuvo siempre perfectísimamente unida al alma y al cuerpo, y por tanto el Hijo de Dios estuvo en el sepulcro con el cuerpo y descendió a los infiernos con el alma. Hay 4 razones por las que Cristo descendió a los infiernos en cuanto al alma. La primera, para sufrir toda pena del pecado y así expiar toda culpa, pues la pena del pecado del hombre no solo era la muerte del cuerpo, sino también un castigo del alma, ya que el pecado también era respecto del alma. La misma alma era castigada en cuanto a la carencia de la visión divina, para abolir lo cual aún no se había satisfecho. Y por eso, después de la muerte, antes de la venida de Cristo, descendían todos al infierno, también los santos padres. Así que Cristo, para sufrir toda la pena debida a los pecadores, quiso no solo morir, sino también descender al infierno en cuanto al alma. Por donde en el Salmo 87 se dice: he sido computado con los que descienden al lago, he venido a ser un hombre sin ayuda, libre entre los muertos. Los otros estaban allí como siervos, mas Cristo fue como libre. La segunda razón es para socorrer perfectamente a todos sus amigos, pues tenía amigos, no solo en el mundo, sino también en el infierno. Pues en esto consiste el ser amigo de Cristo, en tener caridad. Mas en el infierno había muchos que habían muerto con caridad y fe en el que había de venir, como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David y otros varones justos y perfectos. Y puesto que Cristo había visitado a los suyos que estaban en el mundo y los había socorrido por su muerte, quiso también visitar a los suyos que estaban en el infierno, para socorrerles, descendiendo a ellos. Dice la Escritura: penetraré todas las partes inferiores de la tierra y veré a todos los que duermen e iluminaré a los que esperan en el Señor. La tercera razón es para triunfar perfectamente del diablo, pues entonces triunfa uno de otro cuando lo vence, no solo en el campo, sino que le invade hasta en su propia casa y le quita el trono del reino y su casa. Mas Cristo había triunfado del diablo y lo había vencido en la cruz, por donde dice San Juan: ahora es el juicio del mundo, ahora el príncipe de este mundo, esto es el diablo, será echado fuera. Y así, para triunfar perfectamente, quiso quitarle la sede de su reino y ligarle en su casa, que es el infierno, y por eso descendió allí y le despojó de todas sus cosas, le ligó y le despojó de su presa, despojando a los principados y potestades, los condujo gloriosamente, triunfando públicamente de ellos en sí mismo, como dice la carta a los Colosenses. Asimismo también porque Cristo había recibido la potestad y la posesión del cielo y de la tierra, para que así, según dice el apóstol a los Filipenses, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los seres celestes, terrestres y de los del infierno. La cuarta y última razón es para librar a los santos que estaban en el infierno, pues así como Cristo padeció la muerte para librar de la muerte a los vivos, así también quiso descender al infierno para librar a los que estaban allí. Tú también en la sangre de tu alianza sacaste a tus vencidos del lago, en el cual no hay agua, como dice el libro de Zacarías.
Oh muerte, seré tu muerte, seré tu mordisco infierno, como dice el libro de Oseas. Pues aunque Cristo hubiese destruido a la muerte totalmente, sin embargo no destruyó totalmente el infierno, sino que lo mordió. A saber, porque no libró a todos del infierno, sino solamente a aquellos que no tenían pecado mortal, e igualmente a los que no tenían pecado original, del cual, en cuanto a la persona, habían sido librados por la circuncisión, o antes de la circuncisión, los que se habían salvado en la fe de sus padres fieles, en cuanto a aquellos que no tenían uso de razón, o por los sacrificios y la fe en el Mesías venidero respecto de los adultos, mas estaban allí por el pecado original de Adán, del cual, en cuanto a la naturaleza, no pudieron ser librados sino por Cristo, y por eso dejó allí a aquellos que habían descendido con pecado mortal, y a los niños incircuncisos, y por eso se dice, seré tu mordisco infierno. Así pues, queda claro que Cristo descendió a los infiernos, y el por qué. De aquí podemos deducir 4 cosas para nuestra edificación. Primera, la esperanza firme en Dios, pues por más que el hombre se vea afligido, sin embargo siempre debe esperar en la ayuda de Dios y confiar en Él, pues no hay cosa tan grave como estar en el infierno. Y si Cristo libró a aquellos que estaban en el infierno, mucho más debe confiar cualquiera, si es amigo de Dios, que le librará de cualquier angustia. Y puesto que Dios ayuda especialmente a sus siervos, debe estar muy seguro aquel que sirve a Dios. El que teme a Dios, dice la Escritura, no temblará por nada, porque Él mismo es su esperanza. En segundo lugar, debemos concebir temor y expulsar la presunción, pues aunque Cristo haya sufrido por los pecadores y bajase a los infiernos, sin embargo, no libró a todos, sino solamente a aquellos que estaban sin pecado mortal, como ya lo dijimos. Mas a los que murieron en pecado mortal, los dejó allí. Por eso, que ninguno baje allí con pecado mortal, y que espere el perdón, porque permanecerá en el infierno tanto tiempo como los santos padres en el paraíso, es decir, quien baje al infierno con pecado mortal, permanecerá en el infierno eternamente. En tercer lugar, debemos ser solícitos, pues Cristo descendió a los infiernos por nuestra salvación. También nosotros debemos ser solícitos en descender allí frecuentemente, considerando aquellas penas como hacía aquel santo Ezequías, diciendo, yo dije en medio de mis días, iré a las puertas del infierno. Pues quien en vida desciende frecuentemente con el pensamiento, no desciende fácilmente en la muerte, porque esta consideración le retrae del pecado, pues vemos que los hombres de este mundo son precavidos de las acciones malas por el castigo temporal, y cuanto más pueden ser precavidos por las penas del infierno, que son mayores cuanto a la duración, cuanto a la servidad y cuanto a la multiplicidad. Si recuerdas tus novísimos, no pecarás jamás. En cuarto lugar, de esto nos resulta un ejemplo o lección de amor, pues Cristo descendió a los infiernos para librar a los suyos. Por ello también nosotros debemos bajar allí para socorrer a los nuestros, porque ellos no pueden nada, y por eso debemos socorrer a quienes están en el purgatorio. Sería demasiado duro a aquel que no socorriese a un ser suyo querido que estuviese en una cárcel terrena. Por tanto, sería mucho más duro que no socorriese a su amigo que está en el purgatorio, no habiendo comparación entre las penas de este mundo
y las del purgatorio. Compadeceos de mí por lo menos vosotros mis amigos, porque me ha tocado la mano del Señor, como dice el libro de Job, y como dice el libro de los Macabeos. Santo y saludable es el pensamiento de rogar por los difuntos para que sean librados de sus pecados. Mas se les socorre principalmente por 3 cosas, como dice San Agustín, y estas son por las misas, las oraciones y las limosnas. San Gregorio añade una cuarta, el ayuno. Y no hay de qué admirarse, porque también en este mundo un amigo puede satisfacer por su amigo, mas ha de entenderse esto de aquellos que están en el purgatorio. 2 cosas necesita conocer el hombre, a saber, la gloria de Dios y las penas del infierno, pues los hombres son atraídos por la gloria y aterrados por las penas, y son precavidos y se retraen de los pecados. Mas estas cosas son muy difíciles de conocer para el hombre, y esto a la verdad es difícil para los terrenos, porque como se dice en el Evangelio según San Juan, el que es de la tierra, habla cosas de la tierra. Pero no es difícil para los espirituales, porque el que vino del cielo está sobre todos, como también se dice allí. Y por eso Dios descendió del cielo y se encarnó para enseñarnos las cosas del cielo. También era difícil conocer las penas del infierno. No se ha conocido a nadie que haya venido de los infiernos, dice el libro de la sabiduría. Mas ahora ya no se puede decir, porque como Cristo descendió del cielo para enseñar las cosas celestiales, también resucitó de los infiernos para instruirnos sobre los infiernos, y por eso es necesario que creamos no solo que se hizo hombre y murió, sino que resucitó de entre los muertos.